Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante y sobre todo que va a ser de bastante utilidad al momento de estar nosotros diseñando un sistema fotovoltaico residencial. Hay que aclarar que es para instalaciones residenciales y el objetivo es analizar estos puntos o estos criterios para nosotros llevar a cabo un proyecto de la mejor manera, tanto en la parte de dimensionamiento como en la parte de instalación. Vamos a ver cuáles son esos puntos, esos criterios para que nuestros sistemas pues salgan de lo más exitoso posible. Cualquier duda que tengan pueden escribirla en la parte de preguntas y respuestas y al final de la presentación les mandaremos la grabación y el material que estuvimos viendo por si alguien quiere repetirlo o analizar la presentación a su gusto. Entonces, vamos a analizar las partes principales de un sistema fotovoltaico y bueno, a veces nos gusta, hay una pregunta que nos gusta hacer en ocasiones, que es, ¿cuál es la parte principal o cuál es la parte más importante de todo un sistema fotovoltaico? Si alguien quiere responder, puede ponerlo ahí en el área de chat. ¿Cuál sería la parte más importante de un sistema fotovoltaico? Para empezar, bueno, pues tenemos diferentes puntos, diferentes áreas y bueno, una de ellas es la selección de los módulos. ¿Cómo vamos a seleccionar los módulos? ¿Cuáles son los criterios? Y qué tengo que saber yo para seleccionar un buen módulo dependiendo el tipo de instalación, dependiendo el lugar donde esté. También la selección de la estructura. También esto es muy importante, saber qué tipo de estructura vamos a requerir para que nuestros módulos estén fijados a la casa de nuestro cliente lo más seguro posible y dar esa estabilidad y garantizar que los módulos van a estar ahí, no van a volar con el viento, ¿no? También la ubicación de la tierra física, la tierra nuestro circuito de aterrizaje de todo nuestro sistema, protecciones en DC y en AC, dónde es conveniente ponerlas, cuándo es conveniente ponerlas, la selección y la ubicación de nuestro inversor, la ubicación de los módulos también y el levantamiento técnico. Estos puntos son los que más o menos, estos y algunos otros extras son los que vamos a estar analizando y ver qué criterios pues, son los principales para nosotros en cada una de estas partes tener la mejor decisión posible. También, bueno, un poquito de lo que es la selección, o más bien la ubicación de la selección de las tuberías para tenerlo en cuenta. Perfecto, entonces alguien respondió, ¿cuál es la parte más importante de un sistema fotovoltaico? Juan Flores dice, todas son importantes ya que sin ellas no es funcional. Muy buena respuesta, es correcto. No sé si alguien más quisiera compartir ahí en el área de chat cuál piensa que es la parte más importante de un sistema fotovoltaico. Perfecto. Todas, dice Miguel. Dice Cristóbal, el sol, la radiación solar. En efecto. Bueno, claro que sí, todas son muy importantes. Sin una no puede funcionar la otra. Pero la principal de todas pues sería el sol. El sol forma parte o la radiación de un sistema fotovoltaico. Sin ella pues nada de lo que tengamos aquí va a ser funcional. Entonces nuestro querido sol va a ser la parte más importante. Pero bueno, ya pasando en materia, analizando el dimensionamiento de la potencia fotovoltaica. Antes de cualquier cosa, antes de realizar un levantamiento técnico, antes de seleccionar nuestro inversor, de seleccionar nuestros paneles, protecciones, todo, es importante realizar el cálculo de cuál va a ser nuestra potencia fotovoltaica. La potencia fotovoltaica es la cantidad de energía que yo requiero para poder cubrir la necesidad de nuestro cliente, la necesidad de consumo eléctrico de una casa, de una casa habitación, y para ello utilizamos una fórmula bastante simple que es la fórmula de la potencia fotovoltaica.
va a ser nuestro consumo diario. Este consumo diario, pues, obviamente lo obtenemos principalmente de el historial de consumo de nuestro cliente, en el recibo de CFE principalmente. Normalmente aparece ya sea mensual o bimestral, sacamos un promedio diario de todo el año, sumamos todos los meses, lo dividimos entre 12 para saber cuál es el promedio mensual y después entre 30 días para saber cuál va a ser nuestro consumo diario. Esto es importante realizarlo así porque con ello nosotros aseguramos que lo que instalemos realmente le va a funcionar a nuestro cliente y no, pues no hacer un cálculo tan simple o un cálculo a ojos de buen cubero, como se dice coloquialmente. Entonces, haciendo un buen cálculo de la potencia fotovoltaica y partiendo de ese dato, nosotros vamos a poder seleccionar de manera correcta todas las demás partes de nuestro sistema fotovoltaico. Para hacer esta operación necesitamos también la hora solar pico promedio de esa zona. Este dato se obtiene de la página de la NASA. En algunos de los cursos gratuitos que damos en Solar Center vemos cómo obtener ese dato. Entonces, con ese dato de la hora solar pico que se puede obtener de la página de la NASA, o si tuvieran acceso a una estación meteorológica lo más cercana posible a la zona donde van a instalar, también es información fiable que pueden obtener para realizar esta operación. El objetivo es calcular nuestra potencia, la potencia que yo requiero instalada, haciendo la división de nuestro consumo diario entre la hora solar pico promedio del sitio. Aquí, bueno, como esto son horas, nuestro consumo son horas, kilowatt hora, y el dato de la hora solar pico también son horas, el resultado nos queda en kilowatt. Los kilowatt es mi potencia instalada que yo requiero o la potencia que requiero que mi sistema esté produciendo cada hora o durante las horas de sol para yo poder cubrir mi consumo diario. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema que nos esté arrojando en corriente alterna 5.3 kilowatt, si yo lo multiplico 5.3 por 5.6, que serían las horas en promedio de sol, me da 29.6. Básicamente, bueno, los 30 que yo requiero. Adicional a esto, bueno, ya hay muchas, ahí hay que agregar factores de protección o de corrección para compensar cualquier tipo de pérdida, pero inicialmente esta sería mi potencia fotovoltaica. Estos 5.3, lo ideal es a partir de aquí para seleccionar nuestro inversor, que es lo que veríamos a continuación. Muy bien, perdón, antes de esto vemos lo del levantamiento técnico. Ok, entonces yo ya calculé mi potencia fotovoltaica. Ya sé que mi inversor me tiene que dar al menos 5.3 kilowatt de salida en corriente alterna, porque a fin de cuentas lo que yo requiero es corriente alterna. Mi cliente no necesita directamente la corriente directa porque no se puede utilizar. Entonces, partiendo de aquí, vamos a seleccionar nuestro inversor. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, yo ya sé que eso necesitamos para cubrir esa necesidad durante el día. Y para yo definir exactamente qué voy a necesitar, es sumamente importante realizar y programar un levantamiento técnico. En el levantamiento técnico, ustedes, bueno, ya a lo mejor el cliente te mandó su recibo, hiciste los cálculos pertinentes y ya te dice que sí quiere llevar a cabo el proyecto. Entonces, lo ideal es que se dé una visita en el sitio para revisar varios puntos importantes que van a ser de gran ayuda para seleccionar nuestros demás dispositivos. Bueno, el levantamiento técnico es uno de los pasos más importantes cuando diseñamos un sistema fotovoltaico, ya que podemos ver los espacios de manera tangible, las sombras, las trayectorias, tanto de la canalización como de nuestros paneles. Y bueno, pues eso nos va a ayudar a ahorrar material, mano de obra y tiempo. No es lo mismo que tú cotizas una instalación, el cliente te dice que sí, pero no fuiste a hacer el levantamiento técnico y a lo mejor llegas con material extra, tuviste que comprar material de más porque pues, no sabes cómo está el sitio, no sabes
las distancias. Entonces, el levantamiento técnico es básicamente imprescindible. Y lo que vamos a revisar ahí para llevar a cabo una buena instalación, primeramente, pues es el espacio disponible. A lo mejor tu cálculo te dio, no sé, 20, 30 paneles, pero el espacio es muy reducido y no puedes instalar toda esa cantidad de paneles, entonces tienes que ver diferentes opciones. Una de ellas sería a lo mejor instalar paneles de mayor potencia. Actualmente ya tenemos paneles de hasta 450 hasta 550 watts, lo cual pues es bastante, bastante ventajoso. Por ejemplo, haciendo el cálculo rápido de paneles de mi potencia fotovoltaica, dice 5.3 entre, suponiendo que inicialmente elegiste panel de 340, ¿no? Que todavía se sigue utilizando. O 380, creo que es más usual. Me dice que serían 14 paneles. Pero a lo mejor vas y en el sitio no van a caber, perdón, esos 14 paneles. Entonces, si decides poner panel de 550, serían 9 paneles. 9.6, bueno, serían 10. Serían 4 paneles menos de panel de mayor potencia. Entonces, esa revisión del espacio disponible te va a ayudar a ti a definir exactamente cuántos paneles vas a requerir. A lo mejor ahí tú ya vas al sitio con una idea de cuántos necesitas, de la potencia a lo mejor que tienes disponible, pero en el sitio, si ves que no tienes el espacio suficiente, pues vas a cambiar de paneles o vas a ver qué otras opciones puedes tener. Hay que revisar también la orientación. Recordemos que en el hemisferio norte de la Tierra los paneles se orientan hacia el sur. Entonces, bueno, hay que ver si podemos orientar los paneles de manera correcta, si la casa no tiene un desfase, si no tenemos algún tipo de sombra que hacia esa dirección nos vaya a afectar. Entonces también es importante revisar la orientación. Y partiendo de ahí vamos a seleccionar el tipo de estructura. Esto, bueno, también está muy relacionado con el espacio disponible y con los paneles que vayamos a utilizar. Ahorita más adelante vamos a ver la parte de la estructura más a detalle, pero a grandes rasgos es posible que elegir una estructura doble, o sea, de doble cama donde tienes tus paneles en doble fila, te requiere menos espacio que poner dos separadas por los espacios que vas a tener de separación. Entonces eso lo vas a definir en el sitio también de qué tipo de estructura. Si va a ser una estructura con la inclinación, porque el techo es plano, que va a ser la mayoría de los casos, ya que casi todas las viviendas en México pues son techos planos. O si se va a instalar en algún tipo de tejabán o en alguna azotea que está inclinada, bueno, pues seleccionar la estructura indicada, que sería quizá la de 0 grados. Si hay teja, bueno, seleccionar los accesorios para teja, entre otros. También es importante revisar las distancias. Las distancias nos van a ayudar a determinar cuánto cableado voy a necesitar de mis paneles hacia el inversor, que también el inversor hay que ver dónde se va a instalar. Ahorita vamos a ver las recomendaciones. Las distancias de mi cableado de mis paneles hacia el inversor, eso te ayuda a definir también cuánta tubería vas a necesitar, por dónde vas a bajar esta tubería. Veíamos aquí en la imagen anterior, suponiendo que fuera una instalación así, bueno, hay que ver por dónde vamos a bajar esta tubería, si va a bajar por aquí, y después llega al inversor, o si la tienes que bajar por atrás. Dependiendo dónde vaya a quedar tu inversor, va a ser también la cantidad de tubería que vas a necesitar y la cantidad de cableado. Entonces, se recomienda mucho que midas las distancias. Hay que ubicar dónde se encuentra el centro de carga, porque ahí es donde vamos a hacer nuestro punto de conexión. Preferentemente, si es de muy difícil acceso, bueno, hay que ver si existe un centro de carga secundario donde podamos conectar el inversor, o ver si nosotros requerimos derivar un tablero secundario. También esto va a ser importante. Revisar el voltaje y el tipo de la red. Voltaje y tipo de red, bueno, si es 220, si es 110, si tenemos dos fases neutros, si es trifásico, etc. También la ubicación de la tierra física. Esto es muy importante
porque una tierra física puede salvar tu instalación de diferentes daños o de daños que pueda sufrir el inversor, de daños que pueda sufrir en los paneles, porque veamos la tierra física como un sistema de drenaje, donde, no sé, en el baño pues tenemos un drenaje donde se va toda el agua que se utiliza en el baño. Entonces, si no hubiera esto, pues ahí se quedaría estancada y sería bastante desagradable. Entonces, en una red eléctrica, la tierra física cumple de cierta manera una función similar, donde cualquier tipo de energía estática, cualquier tipo de energía que no se necesita en el sistema, pues se debe canalizar. Cualquier energía que esté alrededor de las partes metálicas es energía que puede dañar los equipos, energía estática, y es energía que necesitas canalizar a un sistema de tierra. Entonces también hay que revisar dónde se va a instalar y vamos a revisar qué se recomienda o qué se debe hacer cuando no hay un sistema de tierra o cuando hay más de un sistema de tierra. Entonces, principalmente esto es lo que se revisaría en un levantamiento técnico. Hay otros detalles, quizá como dónde está el módem eh, para ver qué distancia vamos a tener del inversor al módem para el sistema de monitoreo. La ubicación del inversor también es importante, ver dónde se va a poner, y ahorita vamos a ver más a detalle cada uno de estos criterios. Voy a leer algunas de las preguntas que tenemos por aquí para, eh, para hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, y aquí comenta Aurora, y pienso que que lo más importante es la orientación de cómo se instalan los paneles para captar mejor la radiación. Claro que sí, la radiación, bueno, pues es lo que nos va a hacer funcionar nuestro sistema. Todos son muy importantes. Pregunta César, ¿los paneles bifaciales son recomendables con inversor central o es mejor microinversores? Ahí va a depender del caso. Ahorita veremos también los mejores criterios para seleccionar nuestro inversor. Cada cuánto hay que dar mantenimiento a un sistema de paneles y qué tipo de mantenimiento. Igual al final también vamos a comentar algo de eso. Muy bien, la selección del inversor. La capacidad del inversor la vamos a determinar por la potencia fotovoltaica que ya calculamos para poder cubrir toda la necesidad del consumo diario conforme a la salida de corriente alterna del inversor. Lo que comentaba hace un momento, si nuestra potencia fotovoltaica son 5.3, quiere decir que yo requiero esa energía durante las horas de sol que ya obtuve de esa zona, y esa energía yo la requiero en corriente alterna porque yo estoy utilizando el consumo diario, el cual es corriente alterna. Entonces, esta energía, yo requiero que mi inversor me esté dando constantemente esa energía de salida. Entonces, bueno, podríamos elegir un inversor de 5 kilos, pero vamos a quedar un poquito abajo. A lo mejor me puedo ir al superior inmediato que encuentre. A lo mejor puede ser 5.5 kilowatt. O lo más común en este caso, si fuera una situación real, lo más común sería elegir uno de 6 kilowatt. ¿Por qué? Porque, bueno, el superior inmediato disponible con mi proveedor, pues sería de 5.5. Es muy raro que encuentren de esa capacidad. Entonces, ya con base a esta potencia fotovoltaica seleccionamos nuestro inversor. Y al nosotros seleccionar la potencia de mi inversor con base a la potencia fotovoltaica, yo garantizo que mi salida va a corresponder con la necesidad de consumo. Esto quiere decir que mi inversor me va a estar dando en alterna los 5.3 o incluso más, dependiendo también del número de paneles que vaya a instalar. Entonces, de esta manera seleccionamos nuestro inversor. También es importante revisar el voltaje y el tipo de red. Por ejemplo, si tuviéramos un lugar que es trifásico 220 y nuestras opciones de inversor son monofásicos 220, tenemos la opción de conectarlo tomando las dos fases con menos carga. Voy a ahorita explicar un poquito más sobre esto. Por ejemplo, supongamos que es una casa, una residencia un poco grande y es trifásica. Tenemos fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Mi inversor, lo ideal sería conectar un inversor tal cual el voltaje y el tipo de red del lugar, o sea, un inversor trifásico 220. Va a ser muy difícil que yo encuentre una capacidad o un inversor de 6 kilos que sea 220 volts a 3 fases. Correcto, entonces,
Pues aquí lo ideal sería elegir este inversor de 6 kilos, pero 220, porque va a ser muy difícil encontrarlo a 3 fases, va a ser a 2 fases. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso si mi sitio fuera trifásico? Bueno, lo ideal es medir el consumo, medir la corriente de cada una de las fases. O sea, pones aquí, si por ejemplo, bueno, aquí esto ya va hacia tu red. Entonces pones aquí el multímetro, el gancho amperímetro, mides tu corriente y ya pues lo anotas, ¿no? Aquí hay a lo mejor 5 amperes. Perdón, a lo mejor 5. A lo mejor esta fase tiene 5 amperes, a lo mejor esta te da 6 y a lo mejor esta te da 7. Quiere decir que la que tiene mayor amperaje es la que tiene más cargas a su disposición. Como tú vas a inyectar más corriente por parte del inversor, si utilizaras las 2 fases más altas de corriente, pues ese cableado se va a sobrecargar un poco más, porque está pasando corriente de tu sistema fotovoltaico y adicional lo que pasa de la red, que en algunos momentos, bueno, sería únicamente el sistema fotovoltaico, pero en algunos momentos también de la red. Entonces hay que tomar las que son menor, tienen menor carga. Por ejemplo, aquí sería fase 1 y fase 3, suponiendo que fuera este el ejemplo, y nuestro neutro si el inversor así lo requiere. Hay ocasiones donde el inversor no requiere neutro y lo podemos omitir. A este tipo de sistema se le conoce como sistema flotante. No quiere decir que no se aterrice, porque algunas personas pueden confundir un sistema flotante con una instalación que no se aterrice, pero únicamente se habla del neutro. En un sistema flotante únicamente vamos a omitir el neutro. Las dos líneas y la tierra física, tanto del inversor como del sistema de estructuras, todo el sistema metálico, se debe aterrizar. Ahorita lo veremos con más detalle. No voy a hablar mucho de cómo se seleccionan los módulos, porque bueno, eso sería un tema más de dimensionamiento, pero a grandes rasgos, seleccionar nuestros módulos sería de esta manera. Tenemos nuestra potencia fotovoltaica y lo vamos a dividir entre la potencia del módulo, que en este caso, si seleccionamos panel de 550, nos da 5.3 entre 0.550, 9.6, o lo que sería igual a quizá 10 módulos. Ese sería un cálculo rápido. Después lo puedes multiplicar por algún factor de corrección, que típicamente puede ser un 20%, dependiendo de algunas cuestiones de lugar, como sombreados, orientación. Pero si no tienes ningún problema de sombreados y de orientación, puedes tomar como referencia cuánto puedes sobredimensionar el sistema fotovoltaico, o más bien tu inversor. Cuánto puedes sobredimensionar el inversor. Entonces, si multiplicamos ese 20%, 9.6 por 1.2, me da 11.5, lo que, bueno, pues sería igual a 12 paneles. Entonces, esta es una manera rápida. Esto lo vemos más a detalle en el curso básico, que de igual manera les hago una invitación donde estaríamos iniciando en el mes de marzo este curso básico, donde vemos todo este tipo de cálculos. Y ese curso es gratuito, entonces ahí lo veríamos más a detalle. Ahorita, haciendo un cálculo rápido, vamos a trabajar con que necesitamos 12 paneles para este inversor. Entonces, verificando el tipo de red en el lugar, bueno, pues yo ya sé que si es trifásico voy a tomar 2 fases. Si es monofásico, pues es más simple, únicamente vamos a tomar nuestras 2 fases. Si fuera un caso donde requiero microinversores, porque tengo muchas sombras, que sería lo ideal. Si es una casa que tiene muchos árboles alrededor o hay edificios alrededor que proyectan mucho sombreado, lo ideal pues sería poner un sistema de microinversores. Y hay microinversores a 110 o hay microinversores a 220. Ahí ya será cuestión de ver qué tengo disponible e instalar estos microinversores. Ahí depende 100% de tu sombreado, o incluso si el cliente quiere instalar microinversores, pues podrías hacerlo. Hay ocasiones donde, si es un sistema chiquito, microinversores puede convenir más que un sistema de inversor de red, de inversor de string, perdón, que microinversores. Ahí sería cuestión de determinarlo en el levantamiento técnico.
Bien, voy a leer algunas preguntas. Pregunta Israel, ¿cuál sería la recomendación de sobredimensionamiento, el ratio de DC a C? Esto va a depender de la marca Israel. Normalmente los inversores están alrededor de un 20, un 30%, incluso hasta un 40%. Por ejemplo, Fronius puede sobredimensionar en algunas ocasiones hasta un 40%. Lo importante en este caso es que no superemos los límites de voltaje de nuestro inversor en corriente directa. Esto también lo vemos más a detalle en el curso básico, pero a grandes rasgos de un 20 a un 30% es el ratio típico de casi todas las marcas. Y con este sobredimensionamiento nosotros mitigamos pérdidas por sombreado. Bueno, por sombreado me refiero a más que nada nubosidad, que no las podemos evitar, pero por distancias de cableado, por suciedad, por temperatura. Ya ese 20% o 30% ya lo podemos considerar como nuestro factor de corrección de pérdidas. Entonces, ¿qué pasa cuando un inversor está sobredimensionado? Pues le está llegando más energía en corriente directa y eso ayuda a que el inversor sea más estable en su salida en corriente alterna. ¿Qué pasaría? Voy a ahondar un poquito. ¿Qué pasaría? Habíamos dicho que eran 12 paneles para este inversor. 12 paneles de 550. Pero el cálculo así rápido de paneles a mí me dio 9.6. ¿Qué pasaría si yo le pongo los 9 o le pongo los 10? Bueno, pues este inversor con 10 paneles estaría recibiendo, 10 paneles de 550, estaría recibiendo 5500 watts hora en condiciones óptimas, ¿no? En las condiciones en que se mide la potencia de los paneles. Entonces, pues no muchas veces vamos a tener esas condiciones atmosféricas o esas condiciones estándar para que el módulo me dé sus 550 watts. Vamos a tener quizá menos porque la radiación pues, no es igual en todos los lugares ni a todas horas. Entonces, me conviene sobredimensionar de esta manera. Si yo le pongo los 12 paneles, pues son 6600 watts. El inversor me va a dar 6000, pero yo puedo estar un poquito arriba de lo que el inversor me da para asegurar su salida de potencia. Ese sería el motivo principal del cual nosotros vamos a sobredimensionar. Perfecto, pero comenta Mario, una de las prácticas comunes que nos topamos en campo de instalaciones que presentan daños es la mala selección de elementos de conducción, ya sean tuberías, conectores, cables y sus tamaños. Sí, yo creo que esa es la parte que más áreas de oportunidad tenemos para mejorar, porque muchas veces pues no se hace una buena selección de tubería. Tienes tuberías de media con 3, 4 cables adentro y quizás no es lo ideal porque, bueno, hay que hacer un cálculo para eso. A lo mejor tienes las canalizaciones mal fijadas con esta omegas, pero de las que tienen solamente de un lado, que con el tiempo se llegan a despegar, que tienen el tornillo solamente de un lado. Cable que no es el correcto, cable de corriente alterna en circuitos de corriente directa, protecciones que no son las indicadas. Entonces sí, esa es la parte que más área de oportunidad tenemos para mejorar. Incluso tenemos un segundo curso también donde hablamos de eso, que es el curso intermedio. Al final les daré la información porque ya inicia la próxima semana. José Silva, ¿qué pasa si el amperaje del módulo es más alto que del inversor? No se recomendaría conectarlo porque el inversor podría dañarse. Lo ideal es que tu amperaje de tus paneles sea menor que el amperaje del inversor. Entonces hay que cuidar mucho eso. Daniel pregunta, para el trámite de interconexión con CFE se pide siempre que primero se haga el cambio, incremento de instalación del domicilio a 220, si es el caso que tiene una conexión a 110. Sí. Obviamente antes del trámite, pues tú ya hiciste la instalación, pero antes de la instalación hiciste un levantamiento técnico. Entonces en el levantamiento técnico, ahí tú verificaste que si no hay 220, pues necesitas 220. Entonces antes de la instalación debes solicitar a CFE el segundo hilo para que tengas 220 volts. Pregunta Marco, en una casa por la distribución y el arreglo que se podría de los paneles y de acuerdo a lo que comenta, se puede poner un sistema de microinversores y otro sistema con inversor central. Sí se puede,
puedes hacer combinar los dos sistemas porque en corriente alterna no hay tanto problema en combinaciones. Puedes tener tu salida de micros, llegar a un centro de carga, a un interruptor, y tu salida del inversor de string, el central, a su interruptor. Ahí se suma la potencia y ya tienes todo funcionando bien. La única desventaja es que los monitoreos los vas a tener separados. Entonces no vas a poder ver la producción total de tu sistema de manera automática en una plataforma porque el inversor central va a tener su propio sistema de monitoreo y los microinversores pues otro sistema diferente. Pregunta Valeria, ¿es mejor que el inversor esté sobredimensionado? Sí se recomienda para que el inversor esté trabajando siempre como en óptimas condiciones. Eh, si por algún motivo tu número de paneles es menor que el inversor que elegiste, pues ahí no puedes hacer mucho porque pues no, tampoco le vas a instalar a tu cliente más número de paneles solamente por sobredimensionarlo, porque pues tu sistema se encarecería. Hay que seleccionar el número de paneles adecuado y pues con base a eso y a la potencia fotovoltaica seleccionar el inversor. Pero sí, un inversor sobredimensionado nos va a dar siempre en su salida de corriente alterna una potencia mucho más estable que al no estar sobredimensionado. Mauricio pregunta, ¿hay que considerar un factor de temperatura para la serie de módulos? Sí, sí consideramos un porcentaje de pérdidas por temperatura. Eso también lo vemos en el curso básico, que ese curso es totalmente gratuito. Entonces, sí es necesario. Pregunta Alejandro, ¿cuántos MPPT tiene disponible el inversor Growatt? Bueno, este que yo puse de ejemplo, que es de 6 kW, tiene 2 MPPTs. Entonces, en este arreglo que hice con 12 módulos, podríamos poner dos series de 6. Estaría perfecto. Sergio, ¿qué materiales recomienda en cuanto a cableado, tubería y conectores? Pues los de mayor calidad que puedas encontrar, Sergio, siempre con un proveedor de confianza, con una eléctrica de material eléctrico que tenga material de calidad. Va a depender el tipo de instalación o en dónde se instale para que selecciones los materiales. Bien, vamos a continuar para que no se nos acabe el tiempo en preguntas y enseguida al final leeremos las demás. Muy bien, selección de los módulos. Eh, no hay tantos criterios para seleccionar los módulos, realmente pues son los que a lo mejor tengas disponibles. Si compraste varios pallets porque te combino más por alguna promoción con algún proveedor, pues a lo mejor instalas esos paneles que ya tienes. Pero si a lo mejor te manejas por proyectos o dependiendo lo que haya disponible, bueno, pues hay que revisar los tamaños. Tenemos tres tamaños estándar de paneles, los de 60 celdas, los de 72 y los de 144. Dependiendo la marca, varían las medidas. Por ejemplo, típicamente el de 60 celdas mide 1,60 por 99, por un metro casi. El de 72, 1,97 por un metro. El de 144, 2,27 por 1,13. Va a variar las medidas dependiendo del modelo y dependiendo de la marca del panel. Pero bueno, con esto tú puedes darte una idea de cuánto espacio vas a requerir para esos paneles, considerando también la estructura. Entonces, tú puedes seleccionar el panel dependiendo pues el espacio que tengas disponible. Actualmente ya los más comunes son de 72 y de 144. De 60 ya es muy raro, no, como que ya están pasando un poquito a la historia. Entonces, pues 72 celdas y 144, que muchas veces llegan a medir un poquito similar, porque los de 144 pues son paneles que están partidos, que la celda está partida aquí a la mitad. Entonces, bueno, ahí sería cuestión de revisar qué hay disponible y con base a eso, pues trabajar tu proyecto. La potencia también va a ser importante, sobre todo por lo que comentábamos al inicio, que a lo mejor tú tienes un stock, no sé, que te quedó de panel de 330, pero pues van a ser a lo mejor 15 paneles, ¿no? Y a lo mejor esos 15 pues no caben en el techo del cliente. Entonces a lo mejor te vas a ver obligado a comprar panel más grande de 450 que 330 por 15 entre .450 serían aquí 11.
Sí. Sí, 11 paneles. Entonces, bueno, a lo mejor esos 11 sí caben en lugar de los 15 de 330. Entonces ahí es cuestión de verificar los espacios y ver pues qué panel vas a elegir dependiendo pues qué espacio tienes, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante determinarlo antes de la instalación. Y el tipo de celda, si va a ser un policristalino, si va a ser un monocristalino, que realmente eso no es tan decisivo porque ambos paneles funcionan de manera correcta en cualquier tipo de clima. Los dos te van a dar buenos resultados, pero los monocristalinos sí son un poquito más adaptables o un poquito más eficientes en zonas cálidas o en zonas de costa que un policristalino, porque la celda monocristalina ayuda a que el panel tenga unos coeficientes de temperatura, perdón, mucho menores. Los coeficientes de temperatura son pérdidas por cada grado de temperatura mayor al nominal en que trabaja la celda. Entonces, entre más caliente un sitio, menos rendimiento te va a dar la celda. Entonces, el monocristalino se recomienda más que se utilice en zonas costeras, en zonas cálidas, aunque si pones un policristalino, bueno, pues son pérdidas realmente muy pequeñas, de 0.01%, 0.02, dependiendo las marcas, pero pues sí, a la larga, a los 20, 25 años de vida útil de tu sistema, pues sí es energía que si la sumaras toda, pues sí es gran energía. Entonces, como recomendación, en zonas cálidas, monocristalino, en zonas comunes o templadas, un policristalino puede funcionarte bastante bien, aunque ahorita la tendencia, o casi toda la tendencia, es panel monocristalino. Ya casi todos son monocristalino. Y bueno, pues tú puedes instalarlo en cualquier zona y te va a funcionar de manera correcta. Perfecto. Selección de las estructuras. Aquí va a depender el tipo de superficie de nuestra instalación y del espacio disponible. Bueno, dependiendo de eso será el tipo de estructura que elijamos. Si fuera un sitio donde tenemos una inclinación y bueno, casualmente esta inclinación puede estar hacia el sur, pues una estructura de 0 grados puede ser bastante útil. Si es teja, bueno, si es teja, estas piezas que están aquí, que son los elfoots, se cambian por la pieza para teja. No la puse aquí, se me pasó, pero pues básicamente es como unas patitas así. Y bueno, aquí queda una teja y la otra teja queda aquí abajo. Entonces el riel se monta aquí ya de manera horizontal. Bueno, eso va a depender de qué tipo de techo tengas. Si es un techo plano, bueno, pues una estructura con inclinación va a ser lo ideal. Este tipo de estructura que nosotros manejamos puede adaptarse desde 10 hasta 20 grados, dependiendo la zona donde se instale, y bueno, pues es bastante eh, útil y conveniente en lugares donde tenemos un techo fijo, un techo plano, mejor dicho. Hay que revisar también el material de este techo, porque no sé si es losa, si es concreto, bueno, pues podemos perforar. Hay que revisar con el cliente si podemos realizar alguna perforación. Quizá tiene impermeabilizante del que si perforas pierdes la garantía. Entonces hay que revisar y prever todos esos puntos para que nuestra instalación pues salga de la mejor manera, y a lo mejor en lugar de perforar, a lo mejor mandamos a hacer unas bases de concreto. A lo mejor acá, si es nuestro techo inclinado y a lo mejor es losa muy delgada, bueno, pues ver qué se puede adaptar más, ver si podemos perforar hasta el otro extremo y sellar y poner aquí este, como algún tipo ¿cómo se llama? De espárrago con el que podemos atravesar. Ahí va a depender de la instalación, pero pues lo importante es que ustedes vean cómo va a ser el tipo de superficie. La más común, y yo creo que el 90% de los casos, va a ser una instalación con la inclinación y en superficie de concreto, que es lo más común que tenemos en las casas aquí en México. Entonces, bueno, pues casi a lo mejor te conviene tener stock de esta estructura, y para proyectos especiales pues requieres ya esta estructura. Eso en residencial. En comercial es muy común utilizar la de 0 grados porque pues normalmente tenemos techos con bodegas con la inclinación ya dada.
Y en dado caso de que tengas menos espacio, puedes también utilizar estructuras dobles. La estructura doble, bueno, pues tenemos un panel aquí y otro panel acá arriba. Como ya tiene la inclinación, vamos a requerir un poco menos espacio que poner dos estructuras una detrás de otra, lo cual pues si tenemos poco espacio deben estar más juntas y la sombra que te proyecte la que esté adelante con la de atrás también pues puede afectarte tu producción, ¿no? Entonces si tenemos espacios reducidos, utilizar la estructura doble pues es algo muy conveniente. La que nosotros manejamos en Solar Center es únicamente para superficies planas o para techos planos, porque aquí en este riel es el que se perfora, bueno, ya viene perforado, pero es el que vas a anclar a la superficie. Entonces, una estructura doble te va a sacar de apuros cuando tienes espacios reducidos. Esta ya viene a una inclinación de 20 grados, no tienes que darle la inclinación, solamente la manejamos a 20 y bueno, pues ya la encuentras con todos sus accesorios. Entonces, bueno, es importante definir bien, yo creo que es uno de los puntos más importantes, la estructura, porque incluso me ha tocado ver en las fotografías que suben a los grupos de Facebook o a los grupos de WhatsApp de instalaciones, eh, vi una vez una estructura que se hizo con tubería de PVC, no sé, como de 2 pulgadas o 3 pulgadas. Y esa era la estructura de los paneles, entonces como que lo cortaron todo a la mitad y ahí sentaba el panel, la verdad no sé cómo lo fijaron, pero pues sí, son instalaciones que pues no van a garantizar su vida útil, ¿no? Entonces pues el cliente en algún tiempo va a requerir una, que su sistema corre peligro y en algún momento va a requerir pues rehacer su instalación de manera correcta. Entonces, ¿por qué no desde un principio? Bueno, pues hacemos todo con buena calidad para garantizar a nuestro cliente que su instalación pues va a durar lo que nosotros prometimos. Ubicación del inversor. También este punto es bastante importante. Debe estar en un lugar estratégico que nos permita un fácil trayecto de la canalización de los paneles y a la misma vez que esté protegido y también, bueno, que esté cercano o de fácil acceso tanto al punto de conexión como al cableado de corriente directa. Algunas recomendaciones que dan la mayoría de los fabricantes es la distancia con otros inversores. Y con los techos, por ejemplo, este tipo de inversores que tienen un disipador de calor, normalmente deben estar a mínimo 50 centímetros de un techo de altura. Si está más cerca, ese calor que se va a generar ahí entre el techo y el inversor es calor que se va a quedar en el inversor y por lo tanto puede dañarse, al igual que la distancia con otros inversores, entonces, o con otras paredes. Entonces, bueno, hay que tenerlo esto en cuenta. Varía de cada fabricante. Este, por ejemplo, es del inversor que estamos viendo, el Growatt. Pero Solis tiene otra recomendación por el tamaño de sus inversores. Fronius tiene otra recomendación. Sungrow tiene otra recomendación. Fimer tiene otra recomendación. Entonces, hay que checar los manuales, aunque sea una ojeada a estas partes, que son bastante fáciles de reconocer, para nosotros pues instalarlo de la mejor manera y que podamos asegurar su buen funcionamiento. Aquí las separaciones con las paredes contiguas o continuas y con las partes de otros inversores que estén a los lados. También la ubicación de nuestro inversor va a ser muy importante. Aquí en estos dibujitos tenemos el inversor, si se fijan, debajo de, bueno, como un tipo tejabán, que eso, bueno, es ideal, es muy recomendado que no quede exactamente a la intemperie, donde caiga lluvia, donde el sol esté pegando todo el día directo, donde pueda caer, bueno, aquí lo ponen como nieve, pero a lo mejor puede ser que haya un árbol, a lo mejor cae basura, hojas, entonces hay que ponerlo protegido, aunque los inversores tengan protecciones de su envolvente IP65, IP66, si está totalmente expuesto, su tiempo de vida se va a reducir. Los inversores son electrónica pura, electrónica de potencia, y las altas temperaturas los afectan. Todo tipo de electrónica se va a ver afectada por la temperatura. Entonces,
Si lo tenemos, no sé, aquí donde los rayos del sol le están dando directo, o si llueve también la lluvia le cae directo, pues el inversor va a funcionar, pero a lo mejor no va a durar los 20 años, a lo mejor va a durar 10, a lo mejor va a durar 9 años. Entonces es importante ponerlo en una zona donde esté protegido. Si se puede, al interior de la casa, ya sea de la cochera, de alguna bodega, de algún cuarto que pueda ser disponible, está perfecto, siempre y cuando respetemos también las distancias y también pues que sea un lugar ventilado, ¿no? A lo mejor no dejarlo totalmente encerrado en algún cuartito o en alguna zona que esté de esa manera. Y también los inversores tienen un límite de inclinación. Casi en la mayoría de los casos son 15 grados de inclinación respecto a una pared. Lo ideal es que esté totalmente recto para que el aire fluya de manera correcta por su disipador y que no se sobrecaliente. En alguna ocasión también me tocó ver un inversor que se instaló totalmente horizontal debajo de los paneles, así, o sea, como con la pantalla hacia arriba. Era un Fronius, entonces pues esto no es correcto, ¿no? El inversor no va a funcionar de manera óptima y si te falla y tramitas una garantía, tampoco se te va a poder aceptar una garantía porque no se instaló conforme al manual. Perfecto. Tenemos también, bueno, las protecciones ya sea IP65 o ya sea NEMA 4X. También dependiendo del tipo de protección, pues es el lugar correspondiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se fijan, la casita de arriba, bueno, tiene como el tejabán de los dos lados. Acá no, y el sol, la lluvia, la nieve le da directo, y en los dibujos de acá no. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Los inversores, podríamos decir que son la parte más delicada de nuestra instalación porque es electrónica pura. Es un circuito, una tarjeta electrónica que convierte la energía y pues por lo tanto someterla al sol, someterla a la lluvia, someterlo a todo esto, pues va a cortar su vida útil. Y bueno, nada más como dato, el IP65 nos dice que está protegido de polvo y contra chorros de agua de a baja presión a cualquier dirección. Y si es NEMA 4X también está sellado contra agua y polvo y resistente a la corrosión. Entonces, los inversores en su ficha técnica especifican qué tipo de envolvente tienen y bueno, esto nos va a ayudar a nosotros determinar en dónde conviene más ponerlo. Estos dos son básicamente muy similares, depende del fabricante y cómo lo ponga, pero aún así, tenga la protección que tenga, ponerlo protegido va a ser la mejor decisión que podamos tomar, pues siempre y cuando sea, estén con los espacios necesarios, ¿no? Y el monitoreo. Aquí podemos ver una fotografía como, no, la verdad no sé con qué tipo de cámara se haya tomado, pero es un esquema de cómo fluye la red Wi-Fi de un módem. El módem se encuentra aquí en este punto medio. Entonces, bueno, a las orillas de la casa pues ya prácticamente llega muy poca señal. Entonces hay que revisar si donde ya elegimos que va a estar nuestro inversor, bueno, aquí supongamos que tiene la separación necesaria, ahí se ven como 5 centímetros, pero bueno, supongamos que tiene la separación como vimos, ¿no? Yo lo puse nada más representativo. Pero si el inversor ahí es el lugar adecuado, bueno, y no llega la señal, pues a lo mejor va a ser necesario poner un repetidor Wi-Fi aquí para conectar su antena Wi-Fi del inversor. Entonces también esto es muy importante, ver esas distancias. Ay, perdón, aquí se me duplicó. Ver esas distancias de señal porque el monitoreo ya no es algo extra que puedes ofrecer. Es algo que debe ir de cajón ya en todos tus sistemas si quieres tener un buen control de tus sistemas. Porque el monitoreo pues no solamente te sirve para que el cliente vea cuánto está produciendo, sino que te puede servir a ti para realizar incluso mantenimientos preventivos de tus instalaciones, evitarte vueltas a las instalaciones en dado caso de que un inversor haya fallado o que el cliente te diga que se apagó o X motivo. Entrando al sistema de monitoreo tú puedes ver qué alarmas tiene, incluso puedes ampliar o modificar los rangos y parámetros del inversor. En algunas marcas ofrecen eso.
puedes bajar reportes y estar al pendiente de todas tus instalaciones. Entonces el monitoreo pues es muy recomendado y casi ponerlo de cajón en tus instalaciones porque te puedes evitar muchos problemas de vueltas, de que a lo mejor el cliente te dice no está produciendo lo que es, tú bajas el reporte y le dices, mira, sí corresponde a la proyección que se hizo, etcétera, ¿no? Entonces, considerarlo y considerar estos factores, ¿no? La distancia, la señal del Wi-Fi en el inversor y ver si va a ser necesario poner un repetidor. Otro punto, las casas que son de 2 pisos y que tienen el módem en la parte de arriba y el inversor queda en la parte de abajo, va a ser muy difícil tener señal porque la señal Wi-Fi siempre tiende a subir, no puede bajar. Entonces va a ser a lo mejor necesario poner un repetidor en la parte de abajo para que llegue al inversor. Eso en las casas de 2 pisos o más. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahorita enseguida leeremos las preguntas, que hay varias. Muy bien. Ubicación de la tierra física de nuestro sistema fotovoltaico. Por norma, el artículo de instalaciones eléctricas de sistemas fotovoltaicos de la NOM de instalaciones eléctricas nos dice que un arreglo fotovoltaico de corriente continua debe estar previsto con una protección de falla tierra de corriente continua que cumpla con los, bueno, siguientes requisitos, no los puse, pero ahorita se los comento, para reducir el riesgo de incendio. Entonces, todo sistema fotovoltaico debe estar aterrizada todas sus partes físicas. Aquí podemos ver esto como la estructura. La estructura debe estar aterrizada, al igual que las partes metálicas, por ejemplo, de nuestro inversor, eh, las tuberías, por ejemplo, bueno, aquí debe haber tubería. La tubería también se debe aterrizar. Y por norma, todas las tierras o todos los circuitos de tierra, perdón, que estén en una instalación deben estar interconectados entre sí. No podemos tener eh, diferentes sistemas de tierra en nuestra instalación. Muchas veces se ha dicho que el sistema de tierra del sistema fotovoltaico es aparte, pero no es así. Sí puede haber otra varilla. Voy a borrar esto. Sí puede haber acá otra varilla de tierra o cualquier otro método de aterrizaje, que la varilla incluso es de los menos recomendados. Se utiliza mucho por su facilidad, pero es de los menos recomendados para las instalaciones eléctricas. Entonces, a lo mejor lo aterrizas aquí, a lo mejor el inversor, como estaba cerca, perdón, del centro de carga, lo pusiste a la varilla que está ahí en el centro de carga, ¿no? Pero todas las tierras deben estar interconectadas entre sí, porque deben formar un sistema equipotencial. Volvemos al mismo ejemplo del drenaje de una casa. Si el drenaje de un baño no está conectado con el mismo que el de otro baño, así, pues vamos a tener 3 salidas al drenaje de la calle en lugar de una. Entonces también es algo similar. Todas deben estar interconectadas entre sí y si hay una que ya estaba, bueno, también interconectarla con ese sistema de tierra que ya existe para que todo el sistema sea equipotencial y todo sea un mismo sistema de tierra. No es correcto lo que comenta que el sistema del fotovoltaico debe ser independiente. Como les comento, sí puedes poner otro, pero debes canalizarlo a lo que ya hay, o si no hay, pues aterrizar o mejor poner las que hagan falta, ¿no? Los sistemas de tierra que hagan falta. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta porque en la instalación hay que ver dónde vamos a instalarlo, dónde tenemos una tierra disponible, si tenemos que perforar, si no tenemos que perforar, si hay un patio donde podemos instalar. Entonces hay que verificar todo esto también en el levantamiento técnico para cuando llevemos a cabo nuestra instalación, pues tener ya identificado todos los puntos donde se van a realizar a cabo todos estos que hemos estado viendo. Y ya por último, las protecciones en corriente alterna y corriente directa. Más que el cálculo, vamos a ver dónde se deberían de poner las protecciones de corriente alterna y corriente directa. De igual manera, por norma, todo sistema fotovoltaico debe tener un medio de desconexión entre la red y entre el sistema fotovoltaico, ¿no? Aquí podemos ver que aquí está su cajita de protecciones.
Y adicional, también hay que tener un sistema de desconexión en corriente directa, ¿no? Ya sería aquí de esta manera. Entonces, nuestra norma dice que deben ser visibles este tipo de protecciones. ¿Por qué? Porque si en algún momento ocurre un accidente, si en algún momento hay personal en ese sitio de SFE o personal bombero, personal de lo que sea, pues deben tener el acceso a desconectar el sistema fotovoltaico por protección a ellos. Esto es más que nada seguridad para el personal y para el sistema fotovoltaico. Entonces, la ubicación de las protecciones en corriente directa, pues se recomienda que estén lo más cerca posible de los módulos. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a proteger todo el cableado desde la parte donde empiezan los módulos hasta el inversor. Entonces, si hay algún corto en los módulos, pues tus protecciones van a detectarla lo más cerca posible y no van a llegar a todo este cableado ni van a llegar al inversor. Entonces, se recomienda que ya sea fusibles, ya sea interruptores térmicos, estén lo más cerca posible de los módulos para que protejas todo el trayecto de tus paneles al inversor. Y el inversor puedes ponerlo su protección de corriente alterna en la salida para que de igual manera si en el inversor pasa algo, pues aquí mismo se corte la corriente y no llegue hasta tu centro de cargas principal. Entonces esas serían las recomendaciones de ubicación para ponerlo. Hay que revisar también las canalizaciones, por dónde van a pasar, por dónde nos conviene más que pase la canalización para que nuestro sistema fotovoltaico pues esté lo mejor diseñado posible. Voy a leer algunas preguntas antes de terminar este webinar. Comenta Ulises, una muy buena pregunta. El sistema de tierra yo supongo que caduca. ¿Cada cuánto se debe cambiar un sistema de tierra física? Depende del tipo de sistema. Por ejemplo, fíjate que de los mejores sistemas que existen es la estructura metálica de una casa, los castillos o las vigas. Eso es un sistema de tierra totalmente válido. Entonces, bueno, ese no caducaría. Ahí está siempre en la casa. Incluso las tuberías de agua de una casa pueden ser un sistema de tierra. Hay varias especificaciones. También todo eso lo vemos en el curso intermedio, que ahorita les daré la información. ¿Qué tipo de tierras podemos utilizar? Si queremos utilizar la tubería de agua como tierra, ¿qué debe cumplir? Y hay al menos, si no recuerdo mal, son 7 u 8 tipos de tierras y la varilla es la menos recomendada. Entonces, si pones una varilla, pues el cobre pues, es resistente a estar dentro de la tierra, pero ahí habría que ver qué tipo de tierra es, porque si es corrosivo, si puede ser corrosivo para el cobre, pues sí tendrías que cambiarlo, pero sería muy raro cambiar tu sistema de tierra. Pregunta José Silva, ¿qué marca de inversor soportan los módulos de 550? De momento, de las marcas que manejamos nosotros, Growatt sin ningún problema, algunos modelos de Solís, también algunos, no todos los microinversores, ya en su momento cuando tengamos los paneles de 550, pues estaríamos dándoles las recomendaciones. ¿Por qué el poli funciona mejor en zonas templadas? Esto pasa porque el policristalino tiene coeficientes de temperatura mayores. Quiere decir que que cuando hay más temperatura, la eficiencia de los módulos tiende a bajar un poquito. No tanto la eficiencia, sino más bien su rendimiento, porque la eficiencia siempre va a ser la misma. Pero el poli, como tiene estos coeficientes de temperatura más altos, al estar en zonas que no son tan cálidas, pues funciona de mejor manera porque no va a haber tantas pérdidas por temperatura. Más que nada es por eso. Pero un monocristalino también va a funcionar mucho mejor en una zona templada que en una zona cálida. Incluso si fuera una zona fría, pero con buena radiación, los paneles van a estar funcionando pues casi de maravilla. Pregunta Hugo, ¿hasta qué potencia se recomienda utilizar microinversores? Bueno, esto va a depender de los precios, pero comúnmente sistemas de 5 kilowatts, 5 o 6 es conveniente todavía con microinversores.
Ya de 10 hacia arriba, quizá ya a lo mejor los precios ya más o menos te queda igual que utilizar un central. Mm, ¿Cuáles son los cálculos o parámetros para seleccionar un tipo de estructura en una zona con altas velocidades? De momento, bueno, no tengo tal cual los cálculos, pero lo que sí es importante verificar es qué velocidad de viento te soporta la estructura como tal y la fijación que tú estás haciendo, porque no es lo mismo una estructura que te soporta 200 kilómetros por hora, pero que a lo mejor se ancló con taquetes de 1 pulgada, por decir algo, que pues se van a arrancar muy fácil, ¿no? Entonces depende más bien del sistema de anclaje. También vemos algo más avanzado de eso en el curso intermedio. Eh, de momento, Hugo, no tengo un estudio para, así como tal cual, que te diga cómo seleccionar las estructuras con base a los vientos, pero tú puedes guiarte por la especificación del fabricante. Pregunta Julio, ¿el inversor es mejor que esté más cerca de los módulos o del punto de interconexión? Perfecto, esto pues va a depender de la instalación. Si arriba, debajo de los módulos, puedes instalar el inversor y el sol no le pega directo, es una buena opción. Aunque, bueno, se te va a complicar la señal de internet, quizá. Si necesitas hacer alguna revisión ahí en pantalla, bueno, pues a lo mejor si es un cliente que no puedes subir a su azotea, tienes que ir tú. Entonces, yo creo que el inversor es mejor ponerlo donde esté accesible, tanto para el personal tuyo como tu empresa, como para el cliente, porque a lo mejor le puedes pedir alguna foto de la pantalla al cliente y pues para no hacerlo subir, ¿no? Entonces yo considero que algo similar a este gráfico puede ser lo ideal. ¿Es recomendable el inversor debajo de los paneles? Bueno, ahí ya como lo comento, si no le da el sol directamente a la pantalla, puede funcionar. En ese caso, lo que yo les recomiendo es que dejen o eleven un poquito la estructura, ya sea con bases de concreto, si es una estructura con inclinación, para que el viento fluya de manera fácil por debajo de los paneles. Esto va a ayudar a que tus paneles tampoco acumulen temperatura debajo de ellos y que el inversor por lo tanto tampoco se caliente tanto. Entonces le elevar un poco las estructuras para que el aire fluya. Bien, esa pregunta se repitió, se repitió mucho. Perfecto. Pregunta de NEP. ¿Recomiendas los repetidores Wi-Fi con tecnología PLC para los contactos eléctricos, ya que los repetidores normales se batallan mucho con las paredes, pero el PLC, según esto, solo reenvían un 33% aproximadamente del ancho de banda original? ¿Alguna marca y modelo? El de PLC, de Power Line Communication, la verdad es que no tengo mucho feedback de clientes. Los de Wi-Fi funcionan bien, los que venden incluso en Steren, porque como son para residencial, a veces son casas pues con un tamaño convencional, entonces uno Wi-Fi te funciona bien. Si a lo mejor es un trayecto demasiado largo, a lo mejor ahí sí conviene el de PLC, pero bueno, había que ver las especificaciones más exactas de este sistema. ¿En qué artículo de la NOM se menciona el sistema de tierras? Es en el 258, no recuerdo el guión, es 258 guión y otro número, pero el 258 es todo lo de tierras, entonces ahí puedes revisarlo, Alfredo. Comenta Jesús, personalmente siempre pongo un sistema de tierra diferente. En muchas casas el centro de carga ya está una tierra física. ¿Es correcto instalar todo a ese mismo punto? No sería lo ideal instalarlo en el mismo punto, pero sí sería lo ideal que canalices tu tierra que ya existente a la tierra que ya tiene la casa. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo todas las tierras están interconectadas entre sí y aquí está nuestro sistema de tierra. Sé que eso es muy complicado porque obviamente pues no vas a poner ahí a lo mejor a escarbarle al cliente su banqueta, su alrededor de la casa para llegar. A lo mejor ni siquiera hay patio, pero tendrías que cruzar toda la casa. En esos casos pues no se puede hacer nada realmente. Si se puede, se hace. Si no, pues ni hablar porque también pues sería una obra civil bastante costosa y a lo mejor al cliente no le va a gustar.
pero si se puede hacer, sería lo ideal. Pregunta Roberto, ¿hay inversores centrales que tengan incluidas las protecciones en DC? Sí, hay inversores que ya tienen sus protecciones integradas, fusibles o desconectadores. Pregunta Luis, ¿es suficiente con el desconectador de DC del inversor? Sí, mientras tengas el desconectador de AC, el del inversor puede servirte. Pero se recomienda que pongas uno en los módulos porque pues si en algún momento necesitas quitar el inversor, tú apagas el switch del inversor, pero tus cables fotovoltaicos van a estar con corriente todavía. Y si desconectas arriba, pues ya tus cables que quedan abajo ya no van a tener corriente. Entonces, por seguridad, dejas el del inversor, el que ya tiene integrado, y pones uno arriba. Pregunta de NEP, ¿es 100% suficiente con una tierra física que tengamos del lado del inversor? Pues sí, mientras todo esté canalizado, o sea, tú arriba vas a tener tu tierra de las tuberías, tu tierra de las estructuras, pero en algún punto todas se van a ir uniendo y si llegas abajo, si llegas aquí a este punto, por ejemplo, si llegas a este punto, la del inversor también se conectaría ahí. Hay que tener en cuenta que una cosa es la tierra eléctrica del inversor y otra cosa es la tierra de la carcasa del inversor. Son dos cosas distintas. Y bueno, hay varias preguntas todavía, hay muchas preguntas, pero muchas de ellas que estoy viendo se responden la mayoría en el curso básico. El curso básico no tiene ningún costo. Este curso, déjenme, incluso creo que puedo compartirles el link de una vez para el curso básico que es gratuito. Que este sería, todavía falta un poquito, falta a principios de marzo. Pero mientras tanto, tenemos... permítanme. Tenemos el curso intermedio. Este curso intermedio está principalmente dedicado o es para las personas que ya tomaron el curso básico. Si ustedes no han tomado el curso básico, les recomiendo que primero tomen el curso básico, que es gratuito, pero aún así, si no lo quieren tomar el básico, pueden ingresar a este curso donde vemos todo lo del cálculo de cableado, de tubería, distancias entre módulos, criterios para rayos en sistemas fotovoltaicos. Vemos lo de retorno de inversión y esquema de contraprestación en GDMTH, que es donde tenemos base, intermedio y punta, y varios temas por ahí interesantes. Ahí está el costo. Va a empezar el próximo miércoles 17 de febrero. Son 4 sesiones cada miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a 6. El costo aquí lo están viendo. Y para poder ingresar, bueno, si ya son clientes de Solar Center, hay que comunicarse con su asesor de ventas y decirle estoy interesado en el curso intermedio y ya pues ellos ya hacen todo el trámite del pago, ¿no? Si no son clientes, por favor manden un correo a contacto y de igual manera me pueden poner en copia a mí con, bueno, diciendo que están interesados en el curso intermedio y con sus datos de qué estado son, qué estado de la República o de qué país, un correo electrónico, número de teléfono y nombre completo, y con eso ya se canalizaría a algún asesor para que puedan hacer el proceso de registro. Una vez haciendo el pago y todo ese proceso, ya se les manda el link de registro para que puedan ingresar a este curso. Se entrega una constancia de participación y obviamente todo el material que se ve en el curso. Voy a ponerles, el curso básico empieza en marzo, el lunes 1 de marzo. No tiene ningún costo. Yo voy a compartirles el link de registro. Todavía falta algo de tiempo porque acabamos de terminar apenas la semana pasada un básico, un curso básico. Entonces, este curso el 1 de marzo. Ya les mandé el link ahí en el área de chat para que se registren. Es totalmente gratuito y pues ya después ustedes elegirán si quieren tomar el curso intermedio. Bueno, pues ya de mi parte sería todo. Ya nos pasamos por algo de tiempo. Como les digo, muchas de las preguntas se pueden resolver
en estos cursos, sobre todo en el básico, que vemos muchos de los principios de los sistemas fotovoltaicos. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Estén por favor al pendiente de todas nuestras redes sociales también para que vean los próximos webinars, los próximos cursos y todo lo que tenemos preparado como Sun School, que bueno, es la parte de Solar Center que estamos enfocándolos a todo lo de capacitaciones, todo lo de educación. Y bueno, pues esperemos que sea de gran ayuda para todos en la industria. Muchísimas gracias, que tengan un excelente viernes y que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un correo y con todo gusto lo responderemos. Que estén bien, hasta luego.